Vamos a orar juntos. Dios Padre, Santo y misericordioso, que nos ama, en esta última época que tú has decidido, de entre mucha gente de este mundo, nos has llamado primeramente y nos has salvado de los pecados y todas las maldades y falsedades de este mundo. Nos has distinguido santamente y adentro de tu iglesia, que es tu cuerpo, bajo tu gobernanza y bajo la guía del Espíritu Santo, nos haces vivir el resto de nuestras vidas y en eso nos ayudas y nos guías y nos proteges, y por esa gracia te damos gracias. A esta hora, todos los que hemos sido redimidos por tu preciosa sangre, estamos aquí reunidos ante ti, Señor, para poder alabar tu gloria y tu gracia, para poder aprender de tu palabra y para estar contigo en esta santa comunión. Te damos gracias por hacernos tomar parte aquí. A esta hora, Señor, tú estás con nosotros y estás guiando y gobernando sobre cada uno de nosotros, y guárdanos con tu mano de poder y con tu gracia abundante y con tu vida y con tu poder. Llénanos más abundantemente y por la palabra de tu verdad edifícanos más santamente y enteramente, para que nosotros como hijos tuyos vivamos dignamente, sin vergüenza, y que nuestra vida sobre esta tierra no sea en vano, y para que podamos cumplir tu voluntad y tu santa obra con que nos has encargado. Queremos vivir obedeciendo y queremos vivir de esta forma, y para esto guíanos. Este mundo cada día se hace más y más lleno de maldades y pecados, pero nosotros somos muy débiles, somos muy necios, Señor. Con palabra y con sabiduría, si no nos guardas, nosotros en cualquier momento podemos caer a las tentaciones y a las maldades de este mundo. Y por eso, con tu mano de poder, guárdanos aún más, y adentro de tu palabra edifícanos firmemente. A esta hora, nuestros hermanos y hermanas que no se encuentran presentes, a los que estén en enfermedades, te pedimos que los sanes pronto. Y los que estén en pruebas de corazón, los que estén en debilidades y en dificultades, a cada uno de ellos cuídalos. Permíteles tu gracia para que ninguno desmaye. En países lejanos, en varias partes del mundo, en dificultades, los que están llevando la vida cristiana y predicando el Evangelio. A todos aquellos hermanos y hermanas, Señor, cuídalos aún más y guárdalos con tu palabra, para que como hijos tuyos puedan actuar valiosamente, valientemente, para predicar el Evangelio y guiar a muchas almas perdidas ante ti. Permítenos la palabra que necesitamos cada día y nos muestras el camino en donde debemos andar. A esta hora también permítenos la palabra que necesitamos, y con tu palabra renuévanos. Muéstranos el camino en donde debemos andar, para que escuchando tu palabra no seamos olvidadores, sino que los guardemos y que los pongamos por obra y que te podamos clarificar. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia. San Lucas capítulo 2. Vamos a buscar San Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2. Versículo 8. De versículo 8 al versículo 20 yo voy a leer. San Lucas capítulo 2, versículo 8, yo voy a leer.
Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó en resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Hasta ahí? Ya pasó este año, ya está terminando. Cuando termina un año y cuando viene un nuevo año, nosotros, ¿qué debemos pensar? Algún día nuestra vida sobre esta tierra terminará, hay que pensar en eso, y también en esta tierra llegará un último día, el fin a la humanidad, el tiempo que Dios ha elegido. Pero cuando es fin de año, la gente están emocionados. ¿Pero por qué están emocionados? Porque dicen que es Navidad. Tal vez festejan el nacimiento de Jesús o se festejan para su gozo de ellos mismos. Pero pues en Navidad, sean cristianos o sean personas que no creen en Dios, muchas personas celebran Navidad y pasan este día como un día muy gozoso. Entonces, en ese momento, nosotros, ¿qué es lo que debemos pensar? En el fin de año, en vez de festejar el nacimiento de Jesús, también hay que pensar que al fin del mundo el Señor volverá a venir. Comenzaron como el nuevo comienzo de la historia, el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces, año 2014 es de 2014 años después de su nacimiento. Cuando se calcula correctamente, se tiene que añadir 4 años de más. Pero pues empezaron a calcular el año del nacimiento de Jesús y de ahí eligen antes de o después de. Porque tal vez también puedes pensar que la historia antes de su venida de Jesús no es historia verdadera, pero por la venida de Jesús se pudo conocer cuál es el valor del ser humano, cuál es la esperanza y cuál es el propósito de la vida. Cuando nadie en este mundo buscaba a Dios, pero Dios eligió a Abraham. Y la promesa que le hizo a Abraham le dijo: serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esa bendición
de la descendencia de Abraham y en la historia de Israel vino Jesús, y este evangelio de Jerusalén a todo el mundo fue predicado, y el pecador que iba a ser destruido recibió la salvación y sin ser condenado pudo obtener la vida eterna. Como dice en Efesios 1:3, dice toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y esa bendición que Dios da lo recibirán. Eso está diciendo. Por eso, cuando será predicado este evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Desde su venida de Jesús, por la gracia de Dios, el evangelio de la salvación fue predicado. Y cuando este evangelio es predicado a todo el mundo, la historia terminará. Y en el último tiempo es cuando vendrá Jesús de nuevo. Pero primero es necesario explicar un poco el origen de la Navidad. Navidad, que dicen Christmas en inglés. Se refiere a Jesucristo, y más es en lo que en la católica tiene significado de dar misa o hacer algún acto de adorar. Entonces, en Christmas, con ese nombre, empezaron a llamar el día de nacimiento de Jesús. Pero el 25 de diciembre no es realmente el día de nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque, como acabamos de leer, cuando nació Jesús, los pastores de Belén de Israel, en las noches en los pastos estaban haciendo sus vigilias sobre su rebaño. Ahora también en Israel, o en los inviernos de los palestinos, en invierno, como por 25 de diciembre, hace mucho frío. Hace frío y hay lluvia. Es temporada de lluvias ahí durante ese tiempo. Por eso en esa temporada no sacan sus rebaños fuera. Entonces en ese tiempo seguramente no es la fecha de nacimiento de Jesús. Y en la Biblia no está registrado la fecha de su nacimiento de Jesús. Entonces, el 25 de diciembre, ¿cómo ha comenzado? En Roma adoraban varios dioses, y entre esos dioses el mayor era el dios del sol. Entonces, 273 años después de Cristo, el emperador Aureliano al dios del sol, que se llama Mitraico, hacía esa ofrenda de gran festejo. Mañana es el solsticio de invierno, es cuando la noche está más larga, y después del solsticio empieza a haber más y más luz del día. Entonces, como es así, decidieron que el 25 de diciembre es el día de nacimiento del dios del sol. Entonces, era el día de festejar al dios del sol de los romanos. Y también el emperador Constantino de Roma, su madre Helena, en su sueño vio la visión de una cruz, y que salían a la guerra con la cruz, con la bandera de cruz. Entonces realmente lo hicieron y ganaron, por eso se convirtieron en cristianos. Hace tiempo el emperador había matado a muchos cristianos por ser cristiano, pero ese Roma que había perseguido a los cristianos, de repente se convirtió en un país cristiano. Entonces, como el emperador convirtió en cristiano, todos los que estaban bajo de él, miles de personas, de una vez recibieron el bautismo y reformaron su religión al cristianismo. Y después, el obispo de Roma es la cabeza de todos los obispos de todo el mundo. Como el Pedro es el mayor de todos los discípulos, decían el obispo de Roma es el mejor de los obispos, por eso eligieron que él es el descendiente de Pedro.
Entonces, en Roma, a ese dios del sol que ellos adoraban, en la Biblia dice que Jesús es el sol que sale y también que es la luz del sol o la luz de vida. Entonces dijeron, es similar a nuestro Dios del sol porque Jesús también es sol que sale, que se alumbró sobre los que estaban en tinieblas y en muerte. Entonces lo conectaron con la palabra, dice que Jesús es la luz de vida, por eso ellos eligieron la fecha de gran festejo de adorar al sol, al Dios del sol, lo eligieron como el día de nacimiento de Jesús también. Entonces, al pensarlo nosotros, es algo que no se puede entender. Pero pues el 25 de diciembre era el día de festejar al Dios del sol mitraico. Como día de su nacimiento, guardaban como festejo, de gran festejo. Esto lo he leído en los libros registrados de del cristianismo y también en internet. Cuando uno busca el origen de Navidad, lo puede encontrar. Y también en la ortodoxa griega, aún ahora dicen que el 6 de enero es el nacimiento de Jesús. Es porque el primer Adán fue creado al sexto día de la historia. Entonces dicen como es el primer Adán y el último Adán que es Jesús, también habrá nacido el mismo día, por eso guardan el día 6 de enero como nacimiento de Jesús. Pero obviamente eso también es incorrecto. ¿Por qué en la Biblia no fue registrado el día de nacimiento de Jesús? Es porque ni está escrito, las personas ya están celebrando su día como el día de nacimiento de Jesús, aunque es falso. Entonces, si realmente estuviera escrito el día de su nacimiento, habrá sido muchas más cosas, ¿no? Entonces, el día de su nacimiento de Jesús y el día de su venida no está escrito. ¿Por qué? Porque no es necesario saber la fecha, sino lo que es importante es que Jesús vino a esta tierra. Por eso yo cuando era pequeño, realmente pensaba que el 25 de diciembre era su cumpleaños de Jesús cuando Él nació. Por eso lo festejaba, pero después de que lo he entendido de verdad, entendí que es algo muy incorrecto. Pero pues, el hecho de que Jesús vino a esta tierra es una verdad histórica. Hace varios días vi en las noticias que 65% de estadounidenses creen realmente que, como está escrito en la Biblia, Jesús ha nacido. Y crean o no, eso es verdad. Entonces, hace 2000 años Jesús vino a la tierra de Israel. Y Jesús fue el Hijo unigénito de Dios que fue enviado para redimir el pecado del hombre, para salvarnos. Para eso vino. Pero de los católicos romanos eligieron el 25 de diciembre como su fecha de nacimiento de Jesús. Y después es cuando esto fue aceptado a las iglesias del oriente y del este. Y cuando Martín Lutero hizo la reforma religiosa, aceptó estas costumbres como estaban. Entonces de estas costumbres salió y tiene ese origen, lo podemos saber. Pero pues Jesús vino a esta tierra y eso fue prometido mucho tiempo antes de la venida de Jesús. Desde que el hombre pecó, desde Adán pecó en el huerto de Edén, Dios ya lo había prometido.
el antecesor de la humanidad, Adán, cuando él pecó, el mundo ya tuvo la maldición y la muerte y el pecado. Pero Jesucristo vino y que nos salvará de la potestad de la muerte y del pecado, nos salvará. Y eso es lo que ya ha prometido Dios. En Génesis capítulo 3, después de que el hombre ha pecado, dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer se refiere a Cristo, que nacerá de una virgen, y simiente de la serpiente se refiere a la potestad de Satanás que hizo caer a Adán y a Eva. Y ese Satanás trabaja a través de los judíos religiosos, y que hará que el Cristo que ha nacido de la simiente de la mujer muera en la cruz. Dice que la simiente de la serpiente le herirá en la calcañar, entonces que lo matará en la cruz, que es herir en la calcañar. Pero en San Mateo 23 dice Jesús, serpientes, generación de víboras. Jesús a los religiosos judíos les dijo, serpientes, generación de víboras. Y Apóstol Juan dijo lo mismo. Entonces esto está diciendo que adentro de ellos estaba trabajando Satanás. Ellos son los que crucificaron y mataron a Jesús. Pero Jesús, que fue crucificado, con ese calcañar quebró la cabeza de la serpiente. Quebró toda la potestad de Satanás. ¿Y quién venció? Satanás lo crucificó en la cruz. Por eso pensaba que él había vencido. Pero Jesús sobre la cruz dijo, consumado es. Satanás trajo al hombre muerte y destrucción y maldición. Pero Jesús en la cruz murió y derramó su sangre y redimió todos los pecados del hombre. Y acabó los planes de Satanás y resucitó y venció la potestad de la muerte. Entonces, desde el principio, Dios había prometido enviar a Cristo. En el Antiguo Testamento muchas palabras están profetizando que a través del nacimiento de Cristo, y también habla acerca de todos sus planes para salvar al hombre, está escrito, registrado detalladamente. Jesús vino a esta tierra y a través de su venida fue cumplida todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, que nacerá del cuerpo de virgen, nacerá en Belén, vivirá así y morirá así, y después de 3 días resucitará, y después él ascenderá al cielo, y que el Evangelio será predicado a todo el mundo, y en el último él volverá a venir. Entonces todas esas promesas están escritas en el Antiguo Testamento. La palabra acerca de la primera venida de Cristo ya han sido cumplidos todos. Y después de que el Evangelio es predicado a todo el mundo, el Señor otra vez volverá a venir. Y esto está profetizado. Y esta palabra también seguramente será cumplido. Entonces, Jesús, que vino por primera vez en la tierra, los que lo recibieron, y también las personas que recibirán a Jesús en su última venida, en su segunda venida, podemos recibir la enseñanza de esas personas. ¿Quiénes son las personas que recibieron a Jesús, que vino por primera vez, que nació en este mundo, en Israel? Y esto es la enseñanza acerca de quiénes son los que van a recibir a Jesús en su segunda venida. A Jesús, que vino por primera vez, vino a la tierra de Israel, pero Jesús, que viene la segunda vez, viene para todas las personas del mundo. Por eso San Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dios, como había prometido al pueblo de Israel, a su propio pueblo vino, pero ese pueblo de Dios, los israelitas, no le recibieron y le rechazaron. Y a través de las manos de los romanos lo crucificó y lo mató.
Y por el castigo de este pecado, Dios esparció a su pueblo escogido de la tierra prometida. Y en 2000 años de la historia, ellos recibieron todos tipos de persecuciones, de tribulaciones. Y esto fue la historia pasada, ¿verdad? Y ahora el Evangelio. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia en que este Evangelio es predicado a todo el mundo. Y los que no reciben al Cristo en su corazón, no podrán recibir al Señor cuando viene por segunda vez en gloria. Los que no reciben al Señor recibirán el juicio, la condenación y la eterna muerte en su segunda venida. Y nosotros de la Biblia lo podemos saber seguramente de esas enseñanzas. Como la promesa dice que el Señor vendrá, vino por primera vez en Israel. Y cuando es predicado el Evangelio a todo el mundo, otra vez volverá a venir y seguramente Él vendrá. Y nosotros sabemos que esta época es muy cercana al día de la segunda venida del Señor. Vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses. Primero Mike en este libro. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 a 10. Yo voy a leer. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. En el día de la venida del Señor, cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, cuando se manifieste el Señor Jesús. Jesús en su primera venida vino a salvar a los pecadores, vino de una imagen miserable, pero Jesús en su segunda venida vendrá con poder de Dios, con los ángeles, en medio de gloria vendrá. En medio de fuego aparecerá. Está diciendo que vendrá como Señor de juicio a los que no creen en Él. Entonces, primero a los que no creen en el Señor, que no creen en Dios. Y también los que sí creen, sí saben, conocen a Dios, pero no se sujetan al Evangelio. O sea, las personas que no son salvos, para dar retribución a los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mientras el Evangelio es predicado a todo el mundo, los que no aceptan a Jesucristo, las personas que no han recibido la salvación, en el día de la venida del Señor recibirá el juicio eterno. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Esta palabra es palabra o carta que fue enviada a los santos de Tesalónica, y es palabra que les dio a todos los santos de esa iglesia. Ahora, en el día de la venida del Señor, las personas salvas recibirán al Señor que viene en gloria. Pero los que no se sujetan al Evangelio, los que no son salvos, recibirán, ese día será de juicio y de condenación eterno para ellos. Entonces, en Navidad dicen que festejan a Jesús, su nacimiento, pero muchas personas lo festejan sin ninguna relación con Jesús, ¿verdad? Entonces, ni para mencionar a los que no creen en Dios, pero también los que dicen que sí creen en Dios, pero los que no aceptan a Cristo realmente. Hay que recibir a Cristo en el corazón. Dicen ellos, oh feliz que vino el Señor, recíbenlo todos, pero Él mismo no lo recibe.
Y dice, dará bendición, Él dará bendición. Entonces, ¿qué bendición? Los regalos de Navidad, dar y recibir regalos. Les gusta el regalo de Navidad, pero a través de Jesucristo, ese gran y asombroso regalo que Dios ha dado, ellos no tienen interés en eso. En San Juan 4:10, Jesús dijo a la mujer samaritana diciéndole, mujer, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. Jesús fue enviado por Dios y recibió el don o el regalo que Dios ha dado. Lo trajo para dar. Entonces, si conocieras el don de Dios, lo que Dios te dará, tú me pedirías y yo te daría agua viva. Entonces le daría vida eterna y satisfacción eterna. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros cuando recibimos la salvación, hemos recibido el regalo de Dios. Dios entregó a su Hijo unigénito hasta muerte en la cruz. Pagó ese precio muy caro para poder pagar el precio de todos nuestros pecados, para darnos de regalo esta vida eterna. Esto es el regalo de Dios. Pero las personas que no reciben, no aceptan el regalo de Dios, los que no tienen interés, son muchos. Ahora, la venida de Cristo es para nosotros cristianos la mayor esperanza. Y también es el día cuando todas las promesas que Dios ha hecho es cumplido. En el día de la segunda venida del Señor. Vamos a buscar Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos 9, versículo 28. 9:28 leemos juntos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Jesús, que vino por primera vez, vino a encargarse de los pecados de muchos y de una vez fue entregado como ofrenda de redención sobre la cruz y murió. Fue entregado de una vez y hizo la obra de perdonar nuestros pecados para siempre. Y dice que para salvar a los que le esperan. Esta salvación se refiere a la salvación de nuestro cuerpo, que será transformado en su venida. La primera venida, Jesús murió en la cruz, redimió nuestros pecados y salvó nuestras almas. Y Jesús, que viene por segunda vez, transformará, nos dará la salvación de la transformación de cuerpo como su cuerpo del Señor. Para esta salvación, dice, sin relación con el pecado. Jesús ya había redimido todos nuestros pecados sobre la cruz. Por eso Jesús, cuando viene otra vez, viene sin relación con el pecado. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Y las personas salvas, ellos anhelan el día de la venida del Señor. En 2 de Pedro, capítulo 3, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios? Las personas salvas deben anhelar el día de la venida del Señor. Una persona que tiene elegida su fecha de su boda, esperaría muy ansiosamente ese día, ¿verdad? O si su marido, que se había viajado lejos, regresa algún día, esperaría con mucho anhelo ese día, ¿verdad? Y estaría preparando para ese día. Ahora, el Señor que nos ha salvado, Él vuelve a venir. Jesús, que redimió en nuestro lugar nuestros pecados, dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que esperan en Él. Viene el Señor otra vez. Capítulo 10, versículo 37. Hebreos 10, versículo 37. Leemos juntos. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque aún un poquito, el tiempo que Dios ha decidido,
Lo que nosotros pensamos parece que es un tiempo largo, pero en el tiempo de Dios, en sus planes, es aún un poquito. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Como su promesa, vendrá seguramente, eso está diciendo. Pero nosotros realmente vivimos en una época que sin morir es muy posible que lo recibamos sin morir, porque es muy cercano el día de la venida del Señor. Entonces nosotros, obviamente es una bendición recibir al Señor cuando estamos muertos, pero es mayor bendición que si cuando estamos vivos lo podamos recibir. Entonces tenemos que anhelar el día de la venida del Señor y esperarla. Y para nosotros cristianos ese día es el día de mayor esperanza, cuando es cumplida la esperanza. Vamos a buscar Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 20 y 21. Filipenses 3, versículo 20 a 21. Vamos a leer juntos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Las personas salvas. Dice que mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando recibe la salvación, nace como hijo de Dios. Y su reino de Dios es mi reino. En esa tierra no es el lugar donde viviremos para siempre. No es nuestro refugio aquí. En esta tierra no existe la verdadera felicidad ni la esperanza. Nosotros anhelamos el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios ha prometido por nosotros. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Al Señor que nos llevará ahí, nosotros lo esperamos. Aquí, las personas salvas, ustedes anhelan y esperan el día de su venida de Jesús. ¿Realmente lo esperan? ¿Lo esperan cada día? No solamente hay que esperar, sino una persona que espera, hay que pensar, ¿con qué corazón hay que esperar al Señor? Él es el que puede sujetar a todo bajo Él. Con su palabra puede sujetar a todo bajo Él. Entonces, con ese poder, transformará nuestro cuerpo de la humillación nuestra. Es un cuerpo tan vil, tan bajo, tan miserable, que está en la carne, que es el polvo de la tierra, el cuerpo que ha pecado. Pero dice que transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a la gloria suya. El muerto revivirá con un cuerpo que nunca será descompuesto. Los que están vivos recibirán al Señor con un cuerpo tan glorioso que está transformado como Él. Jesús en su primera venida tenía una imagen tan miserable, tan bajo, por eso el pueblo de Israel no lo reconocieron. Pero en la segunda venida, el Señor, como dice en Tesalonicenses 4:16, dice que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor en su segunda venida, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los que recibieron la salvación y murieron, primeramente ellos serán resucitados y ascenderán. Y después los vivos, juntamente con los que previamente han sido ascendidos, seremos arrebatados juntamente, como llevó a Enoc antes de su muerte. Antes de la tribulación, transformará a los cristianos y así los llevará el Señor. Por eso en el aire los hará recibir a Cristo. Y eso se refiere a un mundo espiritual y divino. Y así siempre estaremos con el Señor.
Por eso dice que alentaos unos a otros con estas palabras. En esta tierra tenemos tribulaciones y persecuciones, pero nuestra esperanza y consolación es el hecho de que el Señor volverá a venir. Y hasta entonces nosotros, en cualquier tribulación y persecución, hay que aguantar y hay que esperar. Y los que recibieron a Cristo, que vino a Israel por primera vez, el que nació ahí, ¿quiénes son los que recibieron a Él? Hay que pensar. En su primera venida, asombrosamente los que eran dignos de recibir a Cristo, eran los que tenían que recibir a Cristo, no lo recibieron, sino lo recibieron personas un poco extraños que no parece que son los que deben recibir a Cristo. Entonces nosotros de eso tenemos que pensar un poco profundamente. A Cristo que vino a Israel por primera vez, ¿quiénes son los que lo podían aceptar y recibir? El pensar en ellos es también la forma de pensar. ¿Quiénes son los que recibieron al Señor en su última venida? Es enseñanza muy importante para nosotros. En la historia, los similares eventos están repitiéndose. Por eso Israel que vino por primera vez, los que recibieron a Él, ¿quiénes fueron? Vamos a buscar San Lucas capítulo 2. Regresemos al versículo que hemos leído anteriormente. San Lucas capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó en esplendor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En Belén, en la noche, hay pastores que están vigilando, protegiendo a los pastores. Habían entonces ahí, Belén es el pueblo de David, el rey asombroso de Israel, David. Ahí es donde él pastoreaba cuando era pequeño. David, mientras vigilaba sus rebaños, cuando aparecía el oso o el lobo o el león y se llevaba un cordero, David los seguía, peleaba con el león y de su boca del león sacaba el cordero y mató al lobo. No solamente Sansón es el que se peleó con el león, David también. Cuando el animal se llevaba al cordero a quien él vigilaba, no tuvo temor del animal, de la bestia. No escatimó su vida, sino peleó con el león y salvó al cordero. Entonces él sabía que Dios estaba con él. Él creía en esa verdad. Por eso en el futuro también, cuando él pudo salir a luchar contra Goliat, que era el líder de los filisteos. Y ese pequeño David mató a ese gran general Goliat. Y el día de ese día, victoria de David se hizo victoria de Israel. Y después David se hizo rey de Israel. Entonces David es la imagen de nuestro buen pastor, Cristo. En Salmos 23, en los salmos que escribió David, dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios es el que me protege, es el pastor que pastorea y apacienta mi alma. Como yo amo a mis pastores, mis rebaños, Dios también ama y protege mi alma. Por eso Salmos 23
manifiesta la imagen de pastor David como la imagen de buen pastor Jesús. Pero bueno, el trabajo de pastorear las ovejas es trabajo que hacen las personas pobres, las personas bajas. Ellos hacían ganados y los animales en el pueblo de Israel tenían sus trabajos, pero en la historia las personas que hacían estos trabajos del campo eran las personas pobres, personas que son considerados como bajos. Los religiosos judíos de Jerusalén, ellos son los que mataban a los animales. En Belén eran los que preparaban las ovejas, que son las ofrendas que serán ofrecidas a Dios. Aquí tenemos que pensar en algo. ¿Por qué Dios no les dijo a los religiosos judíos que del nacimiento de Jesús, sino por qué se apareció ante los pastores de Belén? Los ángeles les dieron las buenas nuevas. Eso nos enseña algo muy importante. Los religiosos de Jerusalén no recibieron a Jesús y Dios no les mostró acerca de eso. Ellos no eran personas que criaban a las ovejas, sino mataban a las ovejas. En Ezequiel 13:19 dice que Dios dijo a los religiosos judíos de Israel: vosotros matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir. Matando a las almas que no deben morir y dando vida a las almas que no deben vivir, que están dando vida a los que no deben vivir. Ahora, ¿cómo son los religiosos? Ellos, a los que realmente son cristianos, que han nacido de nuevo, les dicen que son incorrectos, que son falsos, los critican, los condenan, los reprenden. Pero a los que no han nacido de nuevo, les dicen tienen buena fe, que van a ir al cielo. Les dicen al contrario, ¿verdad? Y así eran los religiosos de Israel. Y en Ezequiel 34, versículo 3, a los pastores de Israel les dijo: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Es decir, pastor de Israel se refiere a los líderes religiosos de Israel. Los líderes religiosos de Israel, ellos no apacentaban, no alimentaban las almas de las personas, sino los mataban y los comían. Eso les dijo. Los mataba, a la engordada comía, le quitaban su lana y se vestían de su lana, pero no los alimentaba a los corderos. Entonces eran los que estaban matando al pueblo de Israel, que eran las ovejas de Dios. Jesús también en su tiempo, ¿qué dijo a los religiosos de Israel? Les dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero adentro son lobos rapaces. Refiriéndose a los religiosos, a los falsos profetas, dijo así. Pero en Belén, en la noche, los pastores que guardaban las ovejas, ¿a quiénes refiere ellos? En la noche, cuando todas las personas estaban profundamente durmiendo. Pero entonces, en ese tiempo, si no se cuida las ovejas, los lobos vendrán y los matarán todos. Yo en Mongolia he escuchado esto que dice: cuando en la noche pastorean todos los rebaños, o cuando ponen sus rebaños en un lugar, si viene un lobo para matar a la oveja, no se lleva solamente una oveja, sino mata a todas las ovejas que están dentro del rebaño. Por eso, para que no venga el lobo, hay que protegerlos.
Pero los pastores de Belén que estaban vigilando las ovejas, ellos estaban preparándose para que el lobo no venga y coma a las ovejas. Son los que estaban protegiendo a las ovejas para que los lobos no les puedan hacer daño. ¿Y eso qué está enseñándonos? En San Juan 10:16, Jesús dijo que es pastor. Dijo Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entre el pueblo de Israel, no solamente los salvos de los israelitas, sino aparte de este rebaño, tengo otro rebaño, que a los gentiles, que a ellos también tengo que traer. Y ellos serán un rebaño y un pastor. Eso es el buen pastor, y las personas salvas son las ovejas que son protegidos por el Señor. El Señor nos cría y nos protege, somos sus ovejas. Y a la misma vez, ¿qué representa la oveja? Representa también el alma y el espíritu. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto a pastor y obispo de vuestras almas. Como dice en 1 de Pedro 2:25, antes estábamos perdidos, pero ahora hemos vuelto a nuestro pastor y obispo de alma. Nuestro pastor del alma. Entonces, el pastor, el Señor que es mi pastor, Él pastorea mi alma. Él es el buen pastor que alimenta mi alma. Ahora la persona salva no solamente le protege el Señor, pero también ahora está despierto. La persona salva está despierto y tiene que cuidar su alma. Tiene que estar despierto y proteger a sí mismo y a las personas salvas. Por eso en Judas 1:21 dice, conservaos en el amor de Dios. Las personas salvas tienen que conservarse a sí mismo primeramente con el amor de Dios. Y en Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La limpieza o la santidad que no tiene mancha ante Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse, protegerse, guardarse a sí mismo sin mancha del mundo. Si no nos guardamos a nosotros mismos, seremos manchados en el mundo y viviremos recibiendo las enseñanzas y las manchas del mundo. ¿Qué es ser manchado del mundo? Es como si si lavamos nuestra ropa blanca con ropa de color, se pintará de color de rojo, de amarillo. Por eso hay que distinguir los colores, guardarse a sí mismo para no ser manchado de este mundo. Nosotros con santidad anhelamos y esperamos el día del Señor. ¿Y quiénes son los que hacen eso? Los que guardan a sí mismo y no se manchan de las cosas de este mundo. A los santos despiertos refiere. En la noche en Belén, los pastores que estaban cuidando a sus ovejas se refieren a los cristianos salvos, que no solamente son protegidos por el Señor, pero también están despiertos y se guardan a sí mismos. Está representando a los santos que están despiertos. Vamos a buscar San Mateo 24. San Mateo 24, versículo 42. San Mateo 24, versículo 42 al 44. Vamos a hablar juntos. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Señor dijo, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El que espera la venida del Señor son las personas que están velando, que están despiertos. Pero ahora, sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría.
No importa cuándo venga el Señor, hay que estar despiertos para que podamos recibirlo sin vergüenza. Cuando el Señor viene de la casa de banquete, el siervo que está esperando con su luz para abrirle la puerta, dijo que tiene que estar despierto y esperando con la lámpara, ¿verdad? Y cuando el dueño viene y ve que su siervo está haciendo esto, bendecirá a su siervo. Nosotros somos cristianos despiertos, santos despiertos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, vamos a buscar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. 5 y 6 leemos juntos. 5 y 6 leemos juntos. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí dice: dice que todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Dios es luz. Cuando recibimos la salvación, nos convertimos en hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No somos de la noche. Por eso dice que no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Las personas que no son salvos en este mundo. Los que no conocen a Dios. Son los que están metidos en el profundo sueño de las maldades de este mundo. Sino velemos y seamos sobrios. En 7 dice: pues los que duermen de noche duermen, y los que embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Las personas de este mundo están metidos en su profundo sueño de la maldad y están perdidos en el sueño. Pero nosotros estamos despiertos y tenemos que anhelar y esperar el día de la venida del Señor. Los santos que están salvos, los que dicen que son salvos pero están durmiendo, ¿cuándo van a despertarse? Cuando el Señor vuelve a venir, hay que pensar quiénes son los que van a recibir al Señor. Él solamente no vivan siendo consolados con el hecho de que son salvos. No solo eso, sino hay que pensar quiénes son los que pueden recibir y aceptar al Señor en su segunda venida. Aunque dicen que son salvos, pero uno no sabe si no puede recibir al Señor en su venida. No estoy diciendo que aunque uno es salvo no puede recibir al Señor, sino está salvo, pero está en su profundo sueño. Pero le dice uno, despierta, pero si no despierta, está vivo, está muerto. Una persona que está muerto no puede despertar, pero una persona que está vivo y durmiendo, si le dice despierta, puede despertarse. Y si le dice, ¿a qué hora? ¿Estás durmiendo todavía? Entonces se puede despertar si está vivo. Romanos 13:11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Más cerca que cuando recibimos la salvación, el día de la venida del Señor está más cerca. Vamos a buscar Romanos 13. Romanos 13, versículo 11, vamos a leer juntos. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Dice que antes de salir el sol es más oscuro.
Entonces, antes de la venida del Señor, la maldad de este mundo caerá en el profundo sueño del pecado y la maldad. La noche está avanzada y se acerca el día. Y cuando el mundo está más lleno de pecado, en más pérdida, en más maldad vendrá el Señor. En más maldad del mundo es cuando vendrá el Señor. Por eso dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahora somos hijos de luz. Entonces tenemos que quitar uno por uno todas las obras de la maldad. Entonces, ¿qué es quitar la maldad? Es como en el día, estar despierto. Es muy feo ver una persona que está durmiendo sin ropa, sino en el día una persona de una imagen amable no muestra sus vergüenzas. Hay que andar correctamente como cristiano, no andando en borracheras ni en lujurias. En lujurias y en lascivias, sin limitar lo que quiere hacer. Un cristiano a veces no tiene que hacer algo, tiene que limitar lo que dice, lo que ve, lo que visita, todo lo que habla. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero lujuria y lascivia es vivir como quiere, haciendo lo que uno quiere. Lujuria, lascivia, no andando en borracheras. Una persona salva, si toma alcohol, está todo rojo, no piensa bien, dice cosas malas, esto no es correcto. La borrachera es incorrecto. No en glotonería, no en lujurías, no en lascivia. Este mundo está lleno de pecados. Que no hagan eso, no en controversias, no en contiendas ni envidias. Las personas de este mundo se pelean uno con el otro. Hay envidia, hay celos. Uno quiere ser mayor que el otro. Nosotros cristianos no debemos tener controversias, no debemos tener envidias. En la iglesia, si uno tiene un corazón soberbio, si uno juzga al otro, critica al otro, hace menos al otro, pelea con él, tiene envidia, tiene celos, estas cosas no son cosas que debe hacer el cristiano. No tener envidia ni contienda. Cuando hay algo muy ruidoso, hay que estar callado, no hay que estar ruidoso. Pero si el cristiano están reunidos, critican al otro, juzgan al otro, dicen malas cosas del otro, dicen cosas que no son correctas, esas son cosas que el cristiano no debe hacer. No en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Vestirse del Señor Jesucristo, ¿qué es? Vivir como el Señor, como mi dueño de mi vida. Que vivamos como Cristo, con el corazón de Cristo. Como el Señor es humilde, como el Señor es manso, como el Señor es benigno. Hay que vestirnos como Él. Dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No hay que seguir los deseos carnales para cumplir los deseos carnales. ¿Cuál es el propósito de vivir para los cristianos? ¿Están viviendo para cumplir sus deseos carnales? ¿Para cumplir sus deseos carnales están viviendo? No es así. Sino vivimos para el Señor, morimos para el Señor. Todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Vivamos y moramos porque somos del Señor. Para cumplir su voluntad del Señor y para glorificar al Señor. Para cumplir la historia del Señor estamos viviendo. Y no hay que perder este propósito de la vida del Señor. Si uno toda la semana vive como quiere, a sus propias formas y maneras, a su comodidad de uno, haciendo lo que a uno le gusta, pero de repente es domingo y viene y se viste muy bien, de una forma santa, con una imagen santa, viene a la iglesia y adora al Señor, eso no es la verdadera imagen de servir y adorar al Señor. Esto es hipocresía, es ser hipócrita, esto es engañar.
Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no es burlado, no es engañado por el hombre. El hombre tal vez puede engañar al otro, pero no puede engañar a Dios. Ahora, las personas salvas. ¿Qué es la salvación? ¿La salvación es alguna doctrina? ¿Es una idea? ¿Algo no seguro? No, es algo muy asombroso. Dios entregó a su Hijo unigénito hasta la muerte en la cruz y salvó nuestras almas. Nos ha hecho hijos de Dios, nos ha hecho entrar, nos ha hecho recibir la herencia de Dios como el reino de Dios como la herencia. Y esta gracia y esta gloria es tan grande. Y siendo así, ¿cómo puede vivir como quiere el cristiano? No puede ser así. Nosotros no debemos olvidar de la gracia por ningún momento. Hay que vivir recompensando esa gracia, agradecerle. Y para poder recibir al Señor que viene pronto, para poder tomar parte en su gloria, nosotros tenemos que vivir correctamente. Y esa es la imagen del cristiano que está despierto. Proverbios 19. Vamos a buscar Proverbios 19. Proverbios 19, versículo 16. Proverbios 19, versículo 16. Vamos a leer juntos. El que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. El que guarda el mandamiento es el que guarda la palabra de Dios. El que guarda la palabra de Dios es el que guarda su alma. ¿Qué es guardar su alma? Es guardar la palabra. Vivir conforme a la palabra, no ser manchado de este mundo, no caer en el pecado de desobedecer, sino que viva correctamente como hijo de Dios. Y eso es el cuidar y salvar su alma. Pero si no hace eso, y el que menosprecia su camino, dice, el que menosprecia sus caminos morirá. Si uno ha recibido la salvación conforme en la Biblia, tiene que vivir conforme en la Biblia y así estará ante Dios conforme en la Biblia. Dice Jesús que por sus frutos los conocerás. Dijo que la fe sin obras está muerta. Pero uno dice que está salvo, pero vive como quiere. Es muy inseguro si esa persona realmente ha recibido la salvación. El recibir la salvación es algo tan bajo, tan insignificativo. El Hijo de Dios puede vivir como quiere. La persona que va al cielo, ¿está bien que viva como una persona que irá al infierno? No. Nosotros en Belén, como los pastores que no duermen la noche y vigilan sus rebaños, como el Señor cuida como Cristo cuida a nosotros, tenemos que guardar a nosotros mismos. Y también hay que guardar a los hermanos y a las hermanas. Vamos a regresar a San Lucas 2. Versículo 11 voy a leer. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con él ángel, una multitud de las huestes celestes que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas. Leemos juntos otra vez. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles. Entonces, vieron esta alabanza tan asombrosa. Los pastores de Belén vieron una imagen tan asombrosa. Los ángeles de Dios, el Señor estaba al lado de ellos, y en el cielo dice que huestes celestiales, multitud de las huestes celestiales, muchísimos ángeles estaban alabando a Dios.
¿Y qué es el contenido de esta alabanza? Dijeron, gloria a Dios en las alturas. La altura es donde está Dios. Como dice Most High, que es el más altísimo. Gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué? En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios ha creado al hombre a su imagen de Dios para darle el amor de Dios, para darle la vida de Dios, para llevarlo al reino eterno de Dios, para que viva para eternidad, recibiendo la misma gloria de Dios. Para la gloria de Dios hemos sido creados, pero el hombre por pecar perdió el derecho de entrar a la gloria de Dios. Cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y los que son destituidos de su gloria de Dios irán al eterno infierno, eterno vergüenza, eterno dolor. Pero Jesús murió en la cruz y nos salvó, y eso es de gloria para Dios. ¿Por qué Dios nos salvó? Para asumir su propia gloria. Todos los llamados de mi nombre, venid a mí todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé, los hice. Yo no me acordaré de tus pecados. Dios nos salva también por su propia gloria. Nosotros tenemos que ser salvos para que sea de gloria para Dios. Por eso Jesús vino. Y Dios pudo volver a tener la gloria que Él había perdido. Muchas almas tienen que ser salvos para que sea de gloria para Dios. Por eso dijo, gloria a Dios en las alturas. Como resultado de la obra de la salvación, eso será de gloria a Dios. Esto estaban alabando los ángeles. Y también dijeron, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Quiénes son los que obtuvieron este gozo? El hombre por pecar se había hecho enemigo de Dios, pero cuando fueron salvados, ya tuvieron paz con Dios. De estas personas se goza Dios. Digo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Si el hijo nace, los padres se regocijan. Cuando recibimos la salvación, Dios tiene gran gozo. Dice palabra, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los que son salvos, los que recibieron la gracia de Dios, tendrán la paz con Dios. Las personas salvas son los que ya han obtenido la paz en la relación con Dios. En Colosenses 1:20 dice que haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por los pecados se había hecho enemigo, pero por la muerte de Jesús en la cruz se hizo la paz con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. El resultado de la salvación es la paz con Dios. Por eso en San Lucas 19:42 dice, Jesús viendo a Jerusalén dijo, Jerusalén, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. He aquí vuestra casa es dejada desierta. Por la venida de Jesús, los que eran enemigos ya tienen paz con Dios, pero en el pueblo de Israel eso estaba encubierta. Ellos no podían verlo. Y las personas que no tienen paz con Dios recibirán la ira y el juicio de Dios hasta el día de la venida del Señor. Los que no reciben el gozo del Señor recibirán el juicio y la condenación de Dios. Los que tienen gozo con Dios tienen la paz. Nosotros salvos, como dice la Biblia, conforme la Biblia hemos recibido la salvación, conforme Jesús hemos sido salvados, tenemos el gozo de Dios, ya tenemos el amor de Dios. Por eso ya tenemos la paz con Dios. Entonces,
A través de las personas salvas, ellos serán de gloria para Dios. Y para nosotros salvos, tendremos la paz de Dios. Y eso es lo que ellos, los huestes celestiales, estaban alabando. Y después de que se fueron los ángeles, esos pastores, como habían dicho los ángeles, entraron al pueblo de Belén y encontraron al niño que estaba acostado en el pesebre. Y dice que ellos le dijeron todo lo que los ángeles les decían. ¿Y a quién dijo? Obviamente a José y a María les dijo. María dice que ella escuchó todo eso y meditaba todo lo que le decían en su corazón. María concibió a través del Espíritu Santo. Y ella sabía que Jesús es hijo de Dios. Y enviado por los ángeles, los pastores volvieron a testificar eso. Y dice que ellos testificaron todo lo que ellos habían visto y glorificaron a Dios y alabaron y regresaron. Entonces, estos pastores que adoraron y recibieron a Jesús en su primera venida son personas que han obtenido asombrosas bendiciones de Dios. Adoraron al Señor, glorificaron a Dios y alabaron y regresaron. Entonces es la imagen de los cristianos salvos también. Del fin de ellos. Vamos a buscar San Mateo capítulo 2. San Mateo 2, versículo 1. Yo voy a leer. San Mateo 2, versículo 1 al 12, yo voy a leer. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y la adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto al oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al mirar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero haciendo avisados por revelación en sus sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí también los que recibieron al Señor Jesús, también eran personas muy extraños. Los que vinieron de lejano, del oriente, no eran judíos, eran gentiles. En el tiempo de Herodes, rey Herodes, bajo su gobernanza estaba Israel. Jesús nació en Belén. Dice que vinieron unos magos del oriente. ¿Y dónde es el oriente? No dice aquí, pero al oriente de Israel está Persia, estaba Babilonia. Hace tiempo en Persia, en Babilonia, la astronomía estaba muy avanzada. ¿Y los magos quiénes eran? Abajo dice que eran astrólogos. Entonces son astrónomos.
Son personas que estudian el cuerpo celeste y todo, el universo. Entonces, en Persia y en Babilonia estaba avanzado a la astronomía. Hay una canción que dice, el príncipe de Persia que averigua las estrellas. O sea, no solamente estudiaban las estrellas, sino viendo las estrellas buscaban algunas señales. Habían ocasiones así. Entonces estos magos del oriente estaban estudiando las estrellas, pero encontraron una estrella especial y vieron cómo esta estrella estaba sobre Israel. Es una estrella especial, una estrella que antes no había, una estrella muy grande y muy resplandeciente. Pero viendo esta estrella, ellos dijeron, seguramente esto señala el nacimiento del rey de los judíos. ¿Dónde está el rey? Nosotros hemos venido para adorarle a el rey que ha nacido. Viendo eso hay que pensar en una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué de los israelitas nadie pudo ver la estrella? ¿Por qué Dios mostró la estrella a los lagos que estaban en el oriente, a muy lejanos? Los israelitas en 586 a.C., todos habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y por 70 años estuvieron bajo cautividad, ¿verdad? Y bajo la esclavitud de Babilonia, Daniel y los 3 amigos de Daniel, a través de ellos se manifestó que les mostró a los que adoraban otros dioses, mostró que el Dios de Israel es el Dios verdadero que ha creado el universo y todas las cosas. Los que odiaban a Daniel, los que querían matar a Daniel, los metieron a las cuevas de los leones, pero el león no pudo dañar a Daniel. Los 3 amigos de Daniel, por no adorar a dioses falsos, los amarraron y los metieron al fuego. Y adentro del fuego dice que habían 4 personas caminando. Por eso el rey Nabucodonosor dijo, ¿a cuántos metiste? 3, pero mire, hay 4. Entonces uno de ellos parece ser hijo de Dios. ¿Quién? Obviamente Jesús. Jesús estaba con ellos adentro del fuego. El Sadrach, Mesach, Abednego, sal. Así les gritó, y del fuego ellos salieron. Y ni su cabello había quemado, su ropa no había quemado, no olían a fuego. Y el rey se mostró ante ellos y les dijo, vuestro Dios es el Dios verdadero que ha creado todas las cosas. El que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Y por Daniel y sus 3 amigos se pudo tener la oportunidad de comprobar que el Dios de Israel que ha creado, el Dios de Israel es el Jehová que ha creado todas las cosas y que es el Dios verdadero. Por eso en Babilonia se empezaron a ver personas que creen en Dios. Entonces de entre ellos, estos astrólogos que estaban estudiando el universo, ellos sabían que existe Dios que ha creado el universo. Ellos sabían que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. Si una persona realmente estudia el cuerpo celeste, no tiene otra opción que considerar a Dios, que es el creador de todas las cosas, que es del universo tan magnificente y tan grande. Y también el pueblo de Israel seguramente han escuchado de Cristo que Dios enviará, que vendrá como rey, como Mesías.
El pueblo de Israel, aun cuando ellos regresaron a Israel, ellos tenían la fe acerca de Dios. Y seguramente ellos esperaban a Cristo que vendrá como su rey. Pero algún día ellos, los astrólogos también tenían la misma esperanza. Y entonces mirando al cielo apareció una gran señal de una gran estrella. Entonces seguramente ahí ha nacido el rey de los israelitas, el Cristo, el rey de judíos. Entonces para adorarle ellos vinieron. Ahora, estas personas que estaban estudiando el cuerpo celeste, personas que esperan la señal del cielo, personas que están esperando la venida de Cristo que fue prometido por Dios. Eso también es la imagen de los cristianos salvos. Las personas salvas creen en Dios que ha hecho el universo y todas las cosas. Y no solamente cree en el Señor que nos ha salvado, pero también anhela y ama al Señor que volverá a venir. Cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Dijo esto. Y ellos sabían que estaba cerca la venida del Señor. Ellos eran los que anhelaban la venida del Señor. Ellos miraban la estrella y vinieron a adorarle al rey de los judíos que había nacido. En el Antiguo Testamento estaba profetizado que a través de la estrella se manifestará la venida de Cristo. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24, versículo 17. Deuteronomio 24. Versículo 17, vamos a ver. Veintikuatro 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Aquí a la misma vez es la está profetizando acerca de la venida de Cristo, y que a la misma vez que vendrá de la imagen de Cristo, representa también que David vendrá como imagen de Cristo. Entonces, con esta palabra profetizó diciendo, lo miraré. No es cercano, sino que se mostrará la estrella de Jacob. La bandera de Israel son una estrella de dos triángulos, ¿verdad? Que es la estrella de David. David conquistó todos los países alrededor e hizo un país unido. Entonces David es la imagen de Cristo que en el fin juzgará a todo el mundo y será rey de reyes. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Que David conquistará a todos los países alrededores. Y también profetiza la descendencia de David, que es Cristo, que vendrá como rey de reyes. Ahora nosotros, por el Espíritu Santo, Dios nos ha hecho entender la gracia de la salvación. Los pastores de Belén o los magos del Oriente, que son astrólogos, todos de la misma forma son personas que han recibido las señales de Dios. El que esté cerca, el que esté lejos, el que sea pueblo escogido de Dios, el que sea gentil, sin relación, sin nada que ver con eso, todos los que recibieron a Cristo, ¿quiénes fueron? Los que recibieron las señales de Cristo, los que recibieron las señales de Cristo.
No por las personas salvas, no por nuestro conocimiento, nuestra sabiduría hemos conocido al Señor, sino en 1 Corintios 2:12 dice que el Espíritu Santo de Dios nos lo ha mostrado para hacernos conocer a Dios. Dios nos ha hecho conocer su gracia a través del Espíritu Santo. A las personas que anhelan su venida del Señor, también el Señor los hace conocer, los hace entender. No, pero por decir eso, no miren las cosas, miren las estrellas para ver señales, porque solamente van a ver el satélite. Vamos a buscar 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro 1. Versículo 19. Leemos juntos, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos una profética más segura. En su venida de Cristo será cumplida esta profecía. Es más seguro, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Como antes del día salen las estrellas, antes de la venida del Señor también habrá una estrella. Y no está en el cielo, sino en nuestro corazón esta estrella, o sea, hasta nuestro entendimiento. Nosotros estudiando la Biblia hemos entendido la profecía segura, que es la profecía que el Señor seguramente volverá a venir. Jesús es la estrella de la madrugada, como dice en Apocalipsis 22. Que hacéis bien en estar atentos hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nosotros tenemos que estudiar la profecía del Señor, que dice que el Señor volverá a venir. Dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Está siendo cumplida esas profecías. Está levantando el lucero de la mañana. Pero si uno no entiende y piensa que está lejano la venida del Señor, está pensando incorrectamente. Los magos veían las estrellas y fueron guiados por la estrella y vinieron a buscar a Jesús. Ahora nosotros hemos sido salvados gracias a la guía del Espíritu de Dios. Hemos entendido la gracia de Dios y aún después de recibir la salvación somos guiados por el Espíritu. Y a las personas que anhelan la venida del Señor, Dios nos hace entender qué tan cercana es la venida del Señor. En San Mateo 11:25 dice: Te alabo, Padre, Señor, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien Hijo lo quiera revelar. En el tiempo de Jesús nadie conocía a Jesús, pero solamente a los que son como niños les reveló quién es Jesús. Sí, Padre, así porque te agradó. Recibió este deseo de su Padre. Aparte de los que fueron descubiertos, nadie conocía al Padre. Los magos del Oriente, Dios les mostró, y esta estrella los guió exactamente a Belén. Y el rey de los judíos, el rey de reyes, para recibir a Cristo los guió. Los reyes magos vinieron desde lejos a buscar a Jesús. Los pastores de Belén estaban muy cercanos, pero los magos del Oriente llegaban de un lugar muy lejano. En Esdras dice que de Babilonia hasta llegar a Israel en camino se tarda
4 meses. 4 meses. Son miles de kilómetros. Obviamente, tal vez los magos llegaban en camellos o en algún animal. Tal vez venían acompañados de otras personas. Pero pues de todos modos, vinieron en un largo camino, arriesgando trabajo, peligro, sacrificio. Pues obviamente para viajar tan lejos, uno sufre demasiado. Pero solamente para recibir al rey de judío, al Cristo, que nació como rey de judíos, para recibirle, ellos arriesgaron este largo camino y vinieron a buscarlo. Nosotros, salvos, amamos al Señor y con el corazón de servir al Señor y amar al Señor, somos los santos que amamos su venida del Señor. En San Juan 12, 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Nosotros, para servir al Señor, tenemos que buscar e ir al lugar en donde el Señor está. El lugar en donde el Señor está, ahí es donde nosotros tenemos que permanecer. Y ahora los reyes magos, ahora los magos, ¿por qué primero fueron a Jerusalén? Obviamente la estrella no los guió a Jerusalén, pero los magos pensaron, como él había nacido como rey, seguramente está donde está el templo de Jerusalén, en el centro de Israel, donde Jerusalén seguramente ha nacido. Por eso fueron a buscar ahí, pero ahí no estaba Cristo. Y al final de Belén, la estrella los guiaba. Entonces tal vez a la mitad del camino la estrella había desaparecido. Por eso con su propio pensamiento fueron a Jerusalén. Y fueron a Jerusalén y Jesús no estaba en Jerusalén. Por eso después, preguntando a los sacerdotes, a los escribas, escuchó que él iba a nacer en Belén. Y ahí es cuando la estrella volvió a aparecer. Y dice que cuando ellos vieron la estrella se gozaban. Estaban muy alegres. Y la estrella los guió enfrente. Tal vez parece que la estrella los guiaba. Y en los ojos de los demás no se veía. Pero se quedó la estrella donde estaba el Jesús. Entraron y adoraron y se postraron ante Jesús. Cuando los pastores fueron a buscar a Jesús, era pequeño en su pesebre, pero cuando los magos entraron a verle, ya había pasado algo de tiempo. Por eso hay diferencia de tiempo entre cuando los pastores entraron y los magos fueron. Entonces entraron a la casa y que adoraron al niño. Dice que le traían aromas, bálsamo y mirra. Ellos eran estudiosos, ellos tenían cosas, ellos tenían sabiduría, pero a pesar de todo su estado, ellos se arrodillaron y le entregaron a todos sus tesoros que ellos tenían. La mirra es lo que le dan al rey, pero Jesús es rey de reyes, lo recibieron como el rey de reyes. Las aromas son las que ofrenden a Dios para sacrificar a Dios. Jesús es el sacerdote. Y bálsamo se utiliza para varias cosas, pero se utiliza para el aroma lo utilizan. Pero el Señor que no morirá y resucitará, Rey de Reyes, vendrá Cristo, nuestro Jesús que es el sacerdote, nuestra vida que es el Señor. Entonces ellos, para darle lo más precioso al Señor, estos son tesoros que tenían mucho valor. Después, cuando el rey de Herodes quería matar a Jesús,
José y María llevaron a Jesús a Egipto. Y seguramente ellos llevaron esto que habían recibido y lo utilizaban económicamente. Se puede estimar eso. Entonces, seguramente lo que fue ofrecido a Jesús fue utilizado valiosamente. ¿Quiénes son los que reciben a Jesús? Los que anhelan al Señor, los que le entregan lo más precioso que ellos tienen al Señor y sirven al Señor. Las personas salvas, tenemos que darle lo más precioso en nuestro corazón al Señor, entregarle y adorarle. El Señor es digno de recibir todos nuestros servicios. Pero aquí los magos fueron a Jerusalén y le preguntaban, ¿dónde está el rey que había nacido? Y Herodes escucharon y estaban alertos. Estaban asombrados porque Herodes dijo, yo soy rey. ¿Quién nació? ¿Qué es otro rey? Porque ya en el Antiguo Testamento, como dice que vendrá el rey, entonces los israelitas ya estaban esperando al rey. Entonces pensó que iban a hacer otro y lo iba a quitar de su lugar. Por eso se sorprendió. Y el pueblo de Israel también estaban sorprendidos porque ya el rey que ellos habían esperado había nacido. Y entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y ellos dijeron, venimos a adorarle, siguiendo la estrella. Entonces rey Herodes no era judío, es descendiente de Edom, de la tribu de Edom. Entonces llamó a los escribas, a los sacerdotes y les preguntó, ¿dónde ha de nacer ese Cristo? Los religiosos israelitas, ellos habían estudiado la Biblia, por eso sabían. Entonces los sacerdotes y escribas con la Biblia dijeron, sí, en Miqueas 5:2, ellos sabían exactamente. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidos son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, ellos dijeron este versículo, sí, van a ser ahí. Pero algo raro es que ellos sabían que Cristo ha de venir y que iba a nacer en Belén, pero escuchando las palabras de los magos, ¿sí fueron a adorarle a Belén o no? Nadie fue. Entonces lo que dice Navidad, el primer Navidad era de soledad. Los que debían de recibir a Jesús, los sacerdotes, ellos sabían que iban a nacer en Jesús, en Belén. Y habían escuchado que los magos venían a adorarle, pero aún escuchando eso no hicieron nada. La sabiduría que ellos tenían lo anunciaron a Herodes. Y Herodes lo utilizó para matar a muchos niños. A tratar de matar a Jesús que había nacido. Por eso utilizó a sus ejércitos en Belén para matar a todos los niños bajo 2 años de edad. Y Dios había mandado de refugio a Jesús a Egipto. Entonces, el conocimiento de la Biblia no fue utilizado a recibir a Cristo, sino fue utilizado ese conocimiento para avisar a Herodes para matar a Cristo. En San Juan 5, 39, 40 dice, en la palabra de Jesús, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En la Biblia dice que para obtener la vida eterna se tiene que escudriñar la Biblia, pero ellos no fueron a Jesús, nadie fue a buscar a Jesús. Más bien ellos rechazaron a Cristo. En 2 Timoteo 3:7 dice, están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre están aprendiendo, pero al final no pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es un conocimiento muerto. Han escuchado que Jesús había nacido, estaban sorprendidos, pero nadie fue a buscarlo. Nosotros pensamos, si al escuchar esto, los israelitas deben sorprenderse y deben pensar, vamos a Belén, vamos, y debe haber mucha gente, ¿verdad? En el camino de Belén, pero nadie fue. Eso también es un milagro, es algo muy asombroso. Aparte de los que recibieron la señal de Dios, nadie pudo recibir a Cristo. Los religiosos judíos, ellos conocían la Biblia, pero el conocimiento que ellos tenían era conocimiento muerto. No sirvió de nada de ayuda para el pueblo de Israel. Más bien ellos utilizaron sus conocimientos para rechazar a Cristo.
y rey Herodes. Él pensaba, obviamente Jesús no iba a quitarlo de su lugar para hacerse rey él mismo, pero eso había pensado Herodes. Y Herodes no quería que Jesús se hiciera rey. Ahora, hay personas que son como Herodes. Hay personas que no quieren que el Señor sea como rey en su corazón, porque Él mismo es rey. Él mismo quiere hacer todo. Nosotros cuando recibimos la salvación, tenemos que servir al Señor como el rey de nuestro corazón. En San Lucas 19, Jesús en su segunda venida dice que también dice que los que no quieren que yo reinase sobre ellos, tráelos acá y decapitarlos delante de mí. Los que no querían que Jesús se hiciera rey serán juzgados en su venida. Herodes es el que rechazó a Cristo. Y por generaciones, los hijos de Herodes son los que hacen el trabajo de matar a los cristianos, matar a los apóstoles. Ellos mataron a Cristo. Y los religiosos también hicieron el trabajo de rechazar a Cristo. ¿Y cómo eran el pueblo de Jerusalén? Los religiosos falsos recibieron la enseñanza de ellos. Las personas que seguían las enseñanzas de los religiosos falsos, nadie recibía a Cristo. Por falsas autoridades de la religión, falsas costumbres, falsos religiosos, siendo gobernados por los falsos, esas personas tan ignorantes y necios. Nadie de ellos pudo recibir a Cristo. ¿Qué está enseñando eso? En Jeremías 5:1 dice que adentro de Jerusalén, dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora y informaos, buscad en sus plazas a ver si hay hombres, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad y yo lo perdonaré. En el tiempo de Jeremías, en Jerusalén, no había nadie que hacía justicia, que buscaba la verdad. Adentro de ahí había templo, había sacerdote, había escribas de la ley, había personas que adoraban a Dios, pero nadie hacía justicia. Entonces, ¿quién es? En Jeremías 5:30-31 dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Los sacerdotes decían falsas profecías. Los pueblos seguían a la falsedad. Entonces al final de todo eso es la destrucción. Isaías 9 dice, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Y el pueblo ignorante de Israel también juntamente todos fueron condenados. Ellos no recibieron a Cristo. Y ahora hay que pensar, ¿quiénes son los que reciben al Señor que vuelve a venir? Los cristianos que han nacido de nuevo. En otras palabras, ellos, los santos que están despiertos, los que guardan sus almas, los que anhelan la venida del Señor, los que para el Señor puede sacrificar puede recibir cualquier sufrimiento, que pueden sacrificar para el Señor, que pueden entregar lo más precioso de su corazón para adorarle, para entregarle al Señor. Y esos magos del oriente recibieron revelación en su sueño de no regresar a su propio camino, al camino de Herodes, por eso fueron a otro camino, ¿verdad? Entonces, no hay que regresar nosotros también a las falsas enseñanzas, a los falsos religiosos. En Tito 1 dice que no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de los hombres que se apartan de la verdad. En Jeremías 15:19 dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Nosotros no debemos volver a regresar a los falsos religiosos. Los magos, cuando no sabían, fueron a Jerusalén, pero ya no regresaron a los falsos gobernadores y los falsos religiosos de Jerusalén. Ya no van a ser utilizados por ellos. Ahora, los cristianos que han nacido de nuevo,
aparte de la enseñanza y la guía del Espíritu Santo, no teme el orden del humano. No regresa a los falsos religiosos de los humanos, sino ahora nosotros, por la guía del Espíritu Santo y su enseñanza, vivimos. Los que son por costumbre son religiosos, los que reciben la enseñanza por los falsos, los religiosos que son solamente formales, así, no podrán recibir al Señor. Los que recibieron al Señor Jesús en su primera vez, los judíos y los magos de Oriente, de los pastores de Belén, que sea cercano, que sea lejos, que sea judío, sea gentil, sin importar eso, sino por la guía del Espíritu Santo y por los que fueron revelados por el Espíritu Santo. Aparte de ellos, no pueden recibir al Señor. El cristiano verdadero, que es santo despierto, el que anhela la venida del Señor, son los que pueden recibir al Señor. El día de su venida es muy cercano. Nosotros, para recibir al Señor el día de su segunda venida, tenemos que tener la correcta imagen del cristiano para recibirle. Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, Señor, que has venido a la tierra de Israel hace tiempo. Hemos visto en la Biblia la imagen de los que recibieron y los que te rechazaron. Ahora sabemos que tu día de tu venida es muy cercano, Señor. Sálvanos y edifícanos santamente, distínguenos santamente de este mundo. Y hasta el día de tu segunda venida queremos tomar parte en tu gloria. Y Señor, tú nos has prometido eso. Nosotros anhelamos el día de tu segunda venida. Como los pastores de Belén, no queremos estar despiertos, sino estar despierto y guardar nuestras almas, guardar la iglesia, para vivir una vida obedeciendo tu palabra. Y también, como los magos del Oriente, queremos adorarte, que has creado todo el universo. Queremos vivir una vida anhelando tu venida. Y también para el Señor queremos entregarte todo, para adorarte, para poder alabarte. Queremos ser así, queremos poder recibirte en tu venida. Y hemos aprendido eso a través de tu palabra, Señor. Después de poco tiempo tú vendrás y anhelamos y esperamos tu venida. Ahora, conforme tu promesa, ninguno de nosotros queremos ser perdidos. Guárdanos a todos. Y para poder recibirte en tu segunda venida, queremos llevar vidas dignas de poder recibirte. Y para esto, ayúdanos y guíanos y gobiérnanos. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén.